Bien, entonces estábamos con lo del, déjame cerrar esta cosa que nos sirve ya por el momento, con el método del centro instantáneo de rotación. Bien, entonces uno de los métodos, y en realidad es el método más aproximado que se puede tener para determinar precisamente la falla de un grupo de tornillos con cargas excéntricas, es este método, el método del centro instantáneo de rotación. De hecho, el manual, ISC, el manual completo, ¿sí? Eh, maneja unas tablas, ¿sí? Para la determinación de la resistencia de tornillos cargados excéntricamente. Esas tablas están desarrolladas con este método, ¿sale? Eh, Aquí, a diferencia del método elástico, ¿sí? El método elástico dice que los tornillos, que el grupo de tornillos, ¿sí? Con una carga excéntrica tiende a rotar alrededor del centro de gravedad de los tornillos. Ajá. En el caso del centro instantáneo de rotación, dice que la rotación de esos tornillos, ¿sí? Se da respecto a un punto diferente al centro de gravedad. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia de uno y otro método. Entonces, aquí tenemos una figura rápidamente, el grupo de tornillos, la carga última. Obviamente, del centro de gravedad de los tornillos a la carga última, tenemos una excentricidad. Esa excentricidad la vamos a llamar como E. Aquí el texto dice como tal, conexión atornillada cargada excéntricamente, ¿sale? El punto O representa el centro instantáneo de rotación e indica que alrededor de ese punto los tornillos van a presentar una rotación. Pero ¿qué crees? Esta rotación va a ser de resistencia, ¿sale? Entonces, por ahí hay que ir viéndolo. Entonces, y obviamente se encuentra localizado a una distancia E' del centro de gravedad del grupo de tornillos. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Si los tornillos extremos, estos tornillos, tienen una carga excéntrica, entonces el tornillo más alejado posiblemente sea el que empieza a deslizarse o a fluir o incluso a experimentar una posible falla. Si ese tornillo llegase a fallar, no quiere decir que toda la conexión ya está fallando. No, lo va a hacer hasta que el resto de los tornillos lo lleguen a hacer. Es decir, si un tornillo llegase a fallar, por ejemplo el 6, entonces los tornillos vecinos son los que empezarán a tomar más carga. La carga que dejó de tomar este tornillo se va a ir hacia el tornillo 5, 4 o posiblemente el 3. Y así, a lo mejor ya falló el 5, ahora toda la carga se tiene que repartir en esos 4 tornillos que estamos acá indicando. Y así sucesivamente hasta que todos los tornillos lleguen a fallar. ¿Sale? Entonces por ahí hay que tomar en cuenta esa parte. La carga excéntrica tiende a causar una rotación relativa y una traslación del material conectado. A eso le llamamos rotación pura, ¿sale? Respecto al punto O, que es el centro instantáneo de rotación, o abreviado, le podemos indicar como sigue. Ahora, este grupo de tornillos, bajo esta carga PO, va a presentar una resistencia. Esa resistencia, precisamente, es una fuerza que tú tienes identificados como R1, R2, Rn. Esa fuerza es perpendicular a la posición o a la distancia que guarda el tornillo al centro instantáneo de rotación. ¿Sale? Entonces, si yo multiplico esa R1 por esa distancia, esa R2 por esa distancia, esa R6 por esa distancia, entonces estoy haciendo una sumatoria de momentos, ¿sale? Esa sumatoria de momentos que va a ser de resistencia debe ser igual o incluso mayor, ¿sí? A el momento generado por la carga última por el brazo de palanca que es la excentricidad, ¿sale? Entonces, así textualmente, las fuerzas resistentes de los tornillos de la conexión indicados en la figura con las letras R1, R2, estas serían las fuerzas resistentes. Cada una de esas
actúa de manera perpendicular a una línea o a una distancia trazada del centro del tornillo al centro instantáneo de rotación. Entonces, ahí tenemos la parte teórica. Bien, en el caso de las conexiones con el método elástico, conexiones excéntricas con el método elástico, en ese tipo de conexiones no toma en cuenta la deformación de los tornillos. Es decir, hace que la parte conectada, ¿sí?, tanto tornillos como placa incluso, son muy rígidas. Entonces, pero principalmente los tornillos dice que no sufren deformación alguna. Entonces, por lo tanto, cuando llega a fallar uno de ellos, pues la conexión falló. Entonces, aquí no. Aquí en el caso del centro instantáneo, toma en cuenta la deformación de esos tornillos. Para ello, para estudiar la deformación o la resistencia última de los tornillos en función de la deformación que guarda ese tornillo, hay unos estudios que hicieron estos dos personajes que se llaman Crawford y Kulak, que precisamente determinan la resistencia de un tornillo, ¿sí?, en función de la deformación que se va a presentar ese tornillo, o que va a presentar ese tornillo, más bien, ¿sale? Y esa resistencia no es más que la resistencia última del tornillo que nosotros por ahí tenemos, ¿sí?, por 1 menos el logaritmo de los números, bueno, logaritmo natural, o la base de los logaritmos naturales, que es 2.78, elevado a la menos 10 por la deformación del tornillo. Sale que es la máxima deformación del tornillo y lo vamos a definir como 0.34 pulgadas. Todo eso elevado a la 0.55. Bien, aquí en la figura derecha tenemos precisamente lo que llegaron a concluir estos cuates, Crawford y Kulak, de modo tal que ellos hicieron precisamente algo como lo hacemos en una probeta sujeta a tensión, pero aquí con un tornillo, obviamente cortante, ¿sí? Empezaron a aplicar carga, hasta que esa carga que llegase a romper el tornillo, ¿sí? En este caso, cuando llegas a romper el tornillo es que alcanzaste la carga última o la resistencia última de ese tornillo. Y ahí se deforman 0.34 pulgadas. ¿Sale? De la deformación vamos a decir, prácticamente la deformación de un tornillo. Entonces, vamos a tomar como valor máximo 0.34. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, pues aquí tenemos otros dos valores, que es la lambda y que es la mu. Son valores que se han determinado, ellos lo han determinado de manera experimental y con eso precisamente conllevan a trazar más o menos esta variación, porque después de hacer varias probetas a lo mejor sacaron diversos puntos, así como cuando hacemos un experimento y vamos sacando una tendencia. Entonces, prácticamente esta curva la defines con estos, con lo que está en paréntesis, ¿sale? Ahora bien, nos dice que la deformación de los otros tornillos, o sea, tú analizas un tornillo el más alejado y dices, sabes que su máxima deformación de ese tornillo es 0.34, no hay más, ¿sale? Y el resto de los tornillos, ¿sí?, van a ser proporcionales, ¿sí?, ¿a quién? O más bien dicho, el resto o la deformación del resto de los tornillos son prácticamente proporcionales a la resistencia, así como a la distancia, ¿sí?, que guardan estos tornillos respecto al centro de rotación, como a la distancia mayor que guarda el tornillo más alejado. Entonces, a lo mejor ahí el término está un poco confuso, pero ya cuando lo aplicamos, pues es muy simple, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que decimos que nuevamente que la carga los tornillos tienden a girar alrededor del centro instantáneo de rotación
Por lo tanto, cuando nosotros igualamos prácticamente el momento, que no es más que la carga última multiplicado por el brazo de palanca, que es E más la excentricidad, ¿sí? La excentricidad más la E', calculamos un momento. Y si nosotros sacamos la resultante o la sumatoria de las resistencias de los tornillos, y si en ese momento son iguales, entonces decimos que el centro instantáneo de rotación lo hemos calculado de manera adecuada. Ese centro instantáneo de rotación lo debemos de calcular por tanteos. O sea, no nos va a dar a la primera, tenemos que ir variando ese valor, y de modo tal que si nosotros igualamos los dos momentos, por un lado, lo que está generando la carga, P por E más E', y por otro lado, lo que los tornillos te dan como resistencia. Entonces, si en ese momento se igualan, entonces alcanzamos o hemos calculado el centro instantáneo de rotación de manera correcta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros lo que únicamente para verificar esto tenemos que saber que la única manera de saberlo también es que la carga última, ¿sí?, sea igual a la componente vertical, ¿sí?, de esta resistencia. Es decir, la R1, R2, R3, tenemos que determinar su componente vertical, ¿sale? Y si la sumatoria de todas esas componentes verticales es igual a la carga que tú tienes aplicado, entonces nuevamente ratificas que el centro instantáneo de rotación se ha calculado de manera inmediata. Entonces es la única manera, porque lo único que tenemos como dato es la carga vertical. En este caso, ¿cómo podemos decir que es correcto? O sea, en el momento que yo igualo precisamente la carga, la resultante vertical o la resistencia vertical de cada tornillo, sumo esas resistencias y lo comparo con la carga vertical actuante. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos. Y ya por último, nada más ahí para mencionarles, en el manual ISC involucramos o hay varias tablas, desde la tabla 7 hasta la 714, que precisamente te incluyen unos coeficientes, que le llaman C, para determinar la resistencia de tornillos cargados excéntricamente. ¿Sale? Entonces, con ese valor de coeficiente podemos incluso determinar, bueno, podemos determinar la resistencia de los tornillos. Les repito, todas esas tablas están basadas con el método del centro instantáneo de rotación. ¿Sale? Esas tablas, ustedes las van a encontrar como este tipo. Entonces, es importante que ustedes busquen las tablas que dijimos, 7, 7, 7, 7, 14, y van a encontrar como unas 20 tablas de este tipo, que va a depender del arreglo que tú tengas acá. En algunos casos la carga viene vertical, en algunos casos viene inclinado, casi horizontal, y precisamente infinidad de datos ahí que nosotros los vamos a entender, los vamos a aplicar, y vamos a calcular las resistencias de manera más rápida con estas tablas. Digo, siempre y cuando tu arreglo pues sea semejante al que se tiene aquí indicado en la parte derecha. Entonces, eso es por un lado. ¿Sale? Entonces, les pido, por favor, ya no nos dio tiempo de explicarles este ejemplo. Sale de manera muy rápida. Tenemos una carga. Me están pidiendo que calcule cuál es la máxima carga que me aguantan estos 4 tornillos. Los tornillos tienen una resistencia de 68 kilolibras por pie cuadrada, o kips prácticamente. ¿Sale? Entonces, y su resistencia nominal, obviamente es el área de 7 octavos, el área es 0.60, son 40.8 kips. Entonces me están pidiendo que determine cuánto me aguantan esos tornillos con esa carga que estamos aplicando. De la primera hilera de tornillos o la hilera vertical hacia la carga tengo 3.5 pulgadas de excentricidad. ¿Sale? Por lo tanto, con respecto al centro de gravedad de los tornillos, voy a tener entre los dos tornillos están separados a 1.5,
más 3.5, entonces mi excentricidad son 5 pulgadas. ¿Vale? La separación de los tornillos son 6 pulgadas y el gramil de los tornillos son 3 pulgadas. Entonces, ese es el ejemplo y intentaremos, intenten realizar esta hoja de Excel. Aquí vienen las expresiones y si ustedes lo hacen, lo comentamos ya más con calma el próximo lunes, por favor. Creo que esta les va a ayudar mucho. Y no solamente la hagan para 4, sino hay que hacerla para infinidad de datos. ¿Sale? Entonces metemos, vean acá, las distancias horizontales y verticales de los tornillos. Sacamos la máxima, bueno, la distancia que guarda, pues no es más que la raíz cuadrada de la horizontal con la vertical. ¿Sale? Checamos cuál es la separación máxima. Aquí pues son 2, tomamos, sacamos la deformación. Vean, la deformación no es más que la distancia del tornillo, que serían 3 entre la deformación máxima, bueno, la distancia máxima, perdón, 4.61, todo multiplicado por la deformación del tornillo, que es 0.34. Entonces luego sacas la resistencia que está con este valor, R, donde Rn es la resistencia nominal del tornillo, ya está aquí afectado por su factor de seguridad o de resistencia, en este caso es el RFD, ¿sale? Sacamos la componente vertical, lo que les decía, la resistencia vertical, que sería de esta manera, la distancia horizontal entre la distancia por R, ¿sale? Entonces tenemos la vertical, sumamos todas esas, y de esa manera calculamos la fuerza vertical, que si el centro instantáneo de rotación fue correcto, entonces estos 55.187 deben ser igual a la carga que está acá. Pero como no estamos dando carga, entonces tenemos que irnos un paso más adelante. Entonces calculo el momento de resistente de cada tornillo, que es R, que sería esta por la distancia. Como ambos son perpendiculares, entonces generamos un momento. Sumo todos los momentos y al último, déjenme que no se ve acá. Ajá. Perdón, acá, en esta. Ay, Dios. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? La PU. La PU no es más que el momento o la sumatoria de la resistencia de los tornillos entre la sumatoria de la excentricidad más el centro instantáneo de rotación. Entonces tengo una PU. Entonces, si esta PU es igual a la componente vertical, entonces el centro instantáneo de rotación fue calculado de manera correcta. Si no, este valor que estoy dando acá, E, pues yo lo voy a empezar a variar. En este caso empecé con 2 pulgadas, luego lo varié a 2.4. Entonces, se dan cuenta, nuevamente tengo una componente vertical y luego tengo la ecuación que acá hicimos al último, son iguales. Entonces, prácticamente yo digo que he calculado el centro de instantáneo de rotación de manera correcta. Entonces, por favor, les pido que empiecen a trabajar esta hoja de Excel. Discúlpenme que nos fuimos muy rápido. Inténtenlo y ya lo platicamos el próximo lunes. Por favor. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, aquí le paramos y nos miramos ¿cómo se llama? El lunes, por favor. Sí, profesor. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Cheers.